Dale, sí. Ok, sí, ahí está grabando. Bueno, hoy estamos con Jared. Jared es licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Zacatecas. Tiene experiencia laboral en primaria, secundaria y prepa y actualmente te dedicas a el entrenamiento de alto rendimiento, ¿verdad? Como jefe Así es. de un club. La entrevista que vamos a hacer hoy va a ser encaminada hacia conocer tu perspectiva de la educación física y cuáles son tus experiencias dentro de esta. La primera pregunta que tenemos es, dame un segundo, vamos a ver cuál es la primera pregunta. Es, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia como educador físico? Ok. Pues mira, como educador físico, aproximadamente son unos 3 o 4 años de que empecé a dar clase. Ya ahorita tengo parado aproximadamente le di prioridad a otras cosas, pero duré como tal, como docente, unos 3 añitos. Tres, Ok, 3 añitos más o menos. muy bien. Y esta es una pregunta que a mí me interesa bastante. ¿Qué opinas de la educación física en México? Bueno, es difícil de explicar lo que es la educación física en México, porque siento que particularmente en nuestro estado, aquí en Zacatecas, vamos demasiado atrasados en temas de educación física, deporte, economía, absolutamente todo. Entonces, quiero creer que en las ciudades que ya son potencia, Monterrey, Guadalajara, Pachuca, se vive la educación física muy diferente. Sin embargo, creo que todos los compañeros o lo que hemos analizado, la educación en México que siempre se enseñó como un recreo más, como un lapso para que el niño juegue, un lapso para que el niño se distraiga. Y nunca se le dio la importancia de que a partir de la educación física, nosotros no nada más podremos crear deportistas de alto rendimiento o deportistas que nos van a poner en alto el nombre de México, sino que también íbamos a crear una población sana, una población que ocupara menos del sector salud, una población activa, una población que incluso tuviera un mayor rendimiento en cuanto a aspectos económicos por su manera de pensar, porque evidentemente una persona que se mantiene activa, que hace ejercicio, que tiene el cuidado de su persona en esos ámbitos, pues es muchísimo más productiva que una persona sedentaria. Entonces, Claro. sí, la perspectiva de la educación física en México es que está muy mal, que evidentemente pues somos la generación del cambio en todo aspecto y a nosotros nos está tocando como nuevos educadores físicos implementar esta educación física como una herramienta para prevenir enfermedad y para crear atletas, o dejarlo de ver como el profe aventando el balón o los niños corriendo por todos lados o un ratito para que descanse el profe de aula, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. La siguiente pregunta está encaminada a eso. O sea, vamos a hablar sobre los programas de educación física. ¿Cuáles conoces? ¿Con cuáles has trabajado? ¿Qué opinas de los programas que existen? ¿Qué implementarías tú en ellos? Bien, yo trabajé, a mí me tocó trabajar con aprendizajes clave, que es el programa pasado. Ahorita está el de la nueva escuela mexicana, algo así me parece, no recuerdo bien el nombre. Sí, Y en cuanto al de aprendizajes clave, yo creo que son pues guías muy completas, pero que también se pueden llegar a volver tediosas, porque los objetivos suelen ser muy repetitivos y en muchas veces son muy ambiguos, no te hablan sobre un seguimiento claro que se le deba dar al alumno. También pues recordemos que la educación física tiene esta diferencia con el deportista, que la pues hay muchos tipos de evaluación de la educación física, entonces también por eso los programas no te dan como un cierto panorama de cómo evaluar o cómo saber que tu alumno va correctamente, son cosas que tú vas aprendiendo pues ahora sí que con la experiencia durante lo empírico. Eh, a mí en lo personal que me tocó trabajar con aprendizajes clave, sí estaba bastante completo en cuanto a la información que te daban para planificar tus clases, para desarrollar tus objetivos y todo este show. Sin embargo, pues en cierto momento sí se llegaba a ser muy repetitivo en ciertos aspectos muy puntuales, como que trabajabas la misma capacidad física durante 6, 7 sesiones
y después ya no la volvías a ver en todo el ciclo. O sea, no llevaba como un seguimiento fijo, sino como que lo hacía por bloques y ya vimos esto en el bloque pasado y ya no lo volvemos a ver. Eso en el programa Aprendizajes Clave, o sea, iba como por bloque aprendiendo una cosa, pero no era como que realmente edificar algo por completo como nos lo dice el programa, que era lo más importante, la edificación de la competencia. Realmente no era edificación, era como un aprendizaje por bloque y ya como vas, como si pasaras ese bloque y ya no volvieras a ver eso. Sí, claro. Semestre pasado, semestre olvidado, ¿no? Ajá, ándale, justo, justo. Ok, y dentro de estos programas, ¿cuál crees que fue el más eficiente de los que conozcas, o, aunque no hayas trabajado con ellos, pero lo hayas escuchado de tus compañeros? Platícame. Bueno, en cuanto a lo de la eficiencia, yo que estuve trabajando con aprendizajes clave, llegué a ver muy así por encimita lo de la nueva escuela mexicana. Me tocó llegar a ver algunas dos ponencias en las que más o menos ya nos estaban explicando cómo se tenía que utilizar, cómo se tenía que implementar. Y personalmente creo que el de la nueva escuela mexicana ya venía un poquito más completo en cuanto a esto que te digo, que ya no se dividía por bloques, sino que ya te lo planteaban como proyectos. Ya eran proyectos en los que tu alumno tenía que terminar como con ciertas del proyecto y esas mismas capacidades te iban a dar la pauta para el siguiente proyecto. Ya se le da un seguimiento un poquito más formal a lo que se venía trabajando en una línea, por decirlo así, recta. Con el de aprendizaje clave a mí me pasaba mucho, me llegó a pasar que llegaban alumnos de otras instituciones en los que a lo mejor iban un poquito más atrás o un poquito más adelante, pero que no tenían un seguimiento, o sea, no se les puede dar un seguimiento como tal, porque si venían más atrás, venían muy atrás, y si venían más adelante, venían muy adelante. No se le podía dar como esa incorporación al grupo de lleno, porque pues era mucha la diferencia entre lo que practicaban o veían en una escuela y lo que se practicaba y se veía en otra, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues también tiene mucho que ver los docentes, porque en su mayoría los alumnos que llegaban eran pues de docentes ya viejos, docentes que trabajan todavía como en la vieja escuela, que de repente ahí les va el balón, o que de repente ni planeaban sus clases y pónganse a jugar a la matatena o Ajá. cualquier. Entonces llegaban con una estructura de clase, con pues tratando de darles un seguimiento fijo y era un poquito difícil de incorporarlos a las sesiones, pero por eso mismo creo que el de la nueva escuela mexicana va a funcionar mucho mejor porque ya trabajándolo por proyectos, pues ya va a ser mucho más fácil, aparte de llevar el seguimiento de los alumnos, incorporar alumnos nuevos que durante el transcurso del ciclo escolar pudieran llegar. A ver, muy bien. Trrr. Ok, de eso platicábamos el otro día, de la importancia de la educación física, no nada más como eso, o sea, de educación física, sino ya en el ámbito del alto rendimiento. Tú que has estado en la parte como educador y ahora como entrenador de alto rendimiento, ¿cómo has visto que influye la educación física dentro del alto rendimiento? Uh, es, es nuestro pilar. Yo creo que todo lo que engloba el alto rendimiento no sería el alto rendimiento sin educación física. Es, en particular, ha tocado ver atletas que han tenido su seguimiento escolar así casi impecable, de que van al pie del cañón en su educación y que a la par pudieron llevar esto del deporte y que ya han llegado a un punto en el que están en un alto rendimiento, pero nunca descuidaron la escuela. Y hasta cierto punto, pues todos estos individuos son muy capaces en su área, o sea, son muy buenos haciendo lo que hacen, pero si tengo un futbolista es muy bueno jugando fútbol, si tengo un padelista es muy bueno jugando pádel, etcétera, etcétera. Y me ha tocado trabajar con atletas que por X o por Y razón tuvieron que dejar la escuela o que vivieron en un ambiente más rural y que estos atletas llegan, son futbolistas, pero juegan fútbol y si lo pones a jugar tochito, juega tochito y si lo pones a pegarle a algo con una raqueta, le pega con una raqueta a la perfección, ¿sabes? Siento que la educación física es muy importante, sin embargo también pues el aspecto de lo multilateral es realmente lo que nos termina a nosotros como preparar en el alimento, apoyándonos de más. Ahora, esto de lo multilateral voy o lo aterrizo en que muchas veces en la clase de educación física el profe ve a un futbolista
o un niño que tiene muy buenas capacidades de fútbol y fútbol, 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 y llévalo a entrenar fútbol y llévalo a entrenar fútbol. No le dedicamos realmente el tiempo de decir, ok, es bueno en fútbol, pero sus capacidades físicas que le dan ese potencial en el fútbol pueden servir en muchos otros deportes. Y si nosotros explotamos al máximo todas esas capacidades físicas, va a llegar a ser futbolista, puede que llegue a ser futbolista. Sin embargo, va a ser un futbolista más completo en cuanto a cualidades físicas, porque muchas veces incluso te puedo decir que me he encontrado con futbolistas que ya jugando tercera división, segunda división, no saben ni coordinar o les cuesta mucho la diferenciación en cuanto a su izquierda y su derecha y cositas así que son muy básicas, que como futbolistas son muy buenos, pero en cuanto a capacidades físicas aún tienen muchas deficiencias y es por eso mismo. Claro, muy bien. Y la última pregunta es, ¿hay algo, ¿hay algo que tú crees que puedes agregar a, o qué crees que le falta a la educación física en México? Desde tu experiencia, con lo que tú crees que va a pasar en futuros años, ¿qué crees que le falta a la educación física? Bueno, obviamente trabajando como, digo, perdón, hablándote desde mi punto de vista del deporte, de que pues a mí me encanta que México esté en los podium, que me encanta ver a mexicanos compitiendo en los máximos de las ligas, etcétera, etcétera. Yo creo que algo que yo platicaba con una de las docentes con la que tuve la oportunidad de trabajar es que en en los planes pasados de estudio o en lo que incorporaban antes, se veía mucho el deporte. Se veía el deporte, yo creo que en su máxima expresión. Y yo le comentaba que, pues, incluso cuando yo estaba en primaria o en secundaria, era muy dado de que quédense o quédense porque hay juegos de entre primarias, entre secundarias, entre cositas así. Y ahorita eso sí está, sin embargo, no hay un incentivo para los profes o no hay una manera que los profes se puedan involucrar de lleno. Porque la misma educación en México es como, ok, tú tienes tus horas clase al frente de grupo, pero si tú agarras un tallercito de fútbol o empiezas a entrenar un equipito de fútbol, eso no te cuenta como tus horas clase, o sea, eso ya es un extra y tampoco se te va a pagar, pero por favor prepáranos a un representativo de tu escuela para que vaya y juegue contra otras escuelas. Entonces, siento que se le quitó un poquito de prioridad a ese tipo de cosas y si bien se le está dando la prioridad a otros aspectos como la salud, el ejercicio como salud, el ejercicio como una manera de prevenir el delito y el ejercicio como varias cositas, ese tipo de cositas que nos quitaron de meterle también hasta cierto punto competitividad en el buen sentido de la palabra a los niños y decir, ok, yo me voy a armar un grupito de 10 alumnos, los voy a entrenar para que vayan y compitan en atletismo y yo tengo la seguridad de que esas horas me las van a contar como horas efectivas, pues es un extra. Pero si a eso le sumamos que tenemos profes que tienen jornadas de 8 de la mañana a 3 de la tarde y que no pueden quitar esas jornadas de frente a grupo por hacer unos grupitos de entrenamiento que tienen que hacerlo después de las 3, pues también es a considerar de decir, pues es que no podemos estar todo el día en la escuela y menos si realmente pues no va a haber como algo de allá para acá, o sea, si nada más estamos como aportando. Yo siento que de las cosas que yo podría agregar a los nuevos planes o a la educación física en general en México sería eso, que se considerara este tipo de cosas de tener espacios para que los mismos docentes sean capaces de, en vez de dar horas frente a grupo, hacer sus grupos de entrenamiento o hacer sus equipos representativos de las escuelas, darle cuenta, pues aumenta otro tipo de valores, que sabemos que el deporte da valores a morir, o sea, da una infinidad de valores a los pequeños, que no necesariamente el niño que va a jugar con su escuela se va a convertir en futbolista profesional, pero que va a conocer todo este ámbito del deporte que le va a ayudar en otro tipo de aspectos. Claro. No, pues nada, a mí me pareció muy interesante hacer la entrevista contigo por esta parte, que trabajaste en la educación física y ahora trabajas como entrenador de alto rendimiento y que aparte eres una persona joven. Entonces yo creo que eso es lo que podría hacer que esta entrevista fuera un poquito diferente a las demás y por eso me interesaba hacerlo contigo. Y pues nada, muchas gracias y felicidades por tu trabajo y, y pues ya. Gracias por tu Nada, tiempo y gracias. estamos a la orden. ¿Sale? Dale. Muy Sí, bien. sí, sí. Mm,